una cosita que tengo aquí. ¿Qué es eso? Una cosa que, un relato que he hecho expresamente para la ocasión. Lo leo, no sé si me pasa después. Hombre, tengo que leerlo. Se titula Ofrenda. María José, arreglada pero informal, llega con su atillo de libros recién impresos a la plaza de María Pita. Se le ha metido en la cabeza ofrecer su obra a la heroína. Con sumo cuidado coloca los ejemplares alrededor de su estatua. Cuando casi había terminado, María Pita, sorprendentemente, se inclina y con una mirada incisiva le dice: «Vete de aquí, ¿no ves que estoy en plena batalla y me queda faena para el rato?». Decepcionada, María José recoge sus libros y toma otro rumbo. Ha decidido que quizás María Pita no tuviese la categoría suficiente para recibir su regalo. Con renovado ímpetu exclama: «¡Qué mejor que un héroe romano! Hércules, prepárate, que voy a por ti». No es de 3 versos, es un poquito más largo, un poquito más. Quería leerlo porque lo he escrito para vosotros, ¿no? Y se titula Mi inspiración. Abro mis brazos a las musas sublizas, ocultas tras metáforas imperfectas, ensoñaciones reales y cercana fantasía. Acuden a mí para luego alejarse. Quizás deba perseguir su rastro, entornar la ventana, retener el halo de luz que alimenta mis huesos. Estos instantes, hallados entre la tierra removida y la noche, entre el impulso y la calma, empujan mi vuelo circular, que me retorna a la infancia y me eleva, sin tregua, a la madurez plena, soñando historias, devanando versos. Antes de la actuación, bueno, ya en la anterior de las presentaciones que hice de creaciones, algunos ya sabéis que yo suelo regalar algo al final, en forma de escritura. El año pasado aquí regalé un poema, este año regalo un microrrelato. Entonces, regalo en el sentido de que está hecho para ser leído hoy aquí. Entonces, os lo voy a leer. Se titula Efecto llamada. Frotaban sus manos
como hacía su padre cuando se sentía satisfecho. Habían reunido los 40 tarros, todos iguales y perfectamente rotulados, en una mesa. Las dudas asaltaron a las dos hermanas cuando se dispusieron a colocarlos en el estante. ¿Qué criterio debían seguir? Barajaron distintas opciones: basarse en el número de caracteres de la etiqueta, descartado por inoperante; separar los términos femeninos de los masculinos, desestimado por sexista. El orden alfabético era demasiado racional. Así que, definitivamente, optaron por no ordenarlos. Al fin y al cabo, esos recipientes contenían vida, y esta no es más que un batiburrillo de instantes, algunos bellos, otros dignos de condenar al ostracismo. Al querer poner el último tarro en el sitio elegido, este se cayó al suelo y se rompió. Consternada, MJ, la causante involuntaria del suceso, buscó la etiqueta entre los cristales rotos y leyó «Instantes de amistad». Este descubrimiento le produjo un enorme alivio. Los efluvios del recipiente quebrado se extendieron por todo el mundo, de un modo inexplicable, mágico. Larguísimas hileras de personas acudieron en una insólita peregrinación a Compostela. Curioso efecto llamada. Con la que yo siempre suelo regalar una sorpresita. Esta vez a lo mejor os sorprende con el tono de los poemas que he hecho. Bueno, me pongo de pie. Esta sorpresita tiene un carácter totalmente diferente a mis poemas, ¿eh? Es una parodia, son unos ripios. Entonces, yo me he puesto en la mente de cualquiera de vosotros y pensé, seguro que están pensando esto. Os lo voy a leer. María José no tiene nombre de poeta. A mí me da que es una jetas. Sus versos suenan raros. ¿Quién sabe qué quiere inculcarnos? Yo, por si las moscas, no pienso quitarme las botas. No vaya a ser que no termine nunca la buena moza. La puerta tengo muy cerca. ¿Habrá posición más certera? Ya termina. Muchos abrazos y alguna firma. Ahora me voy danzando a otra esquina, a recordar a la que no es ni poeta ni poetisa. Sorpresita. Me voy a poner de pie. La sorpresita son unos ripios. O sea, es un poema paródico. No tiene nada que ver con el resto de la poesía que hago. Pero me apetecía hacer un poco un guiño al público de aquí de Coruña. Entonces, es este. A este público atento, María José le dedica algunos abrazos tiernos, otros un tanto amargos, a través de versos raros, y acompañada por música preciosa. Tal vez no siga una corriente gloriosa, pero eso sí, mucho empeño ha puesto en pronunciar bien sus poemas pequeños. Dejemos que viva creyendo que es poeta sin apenas serlo. El camarote de los hermanos Marx. La magistral Chus analiza la sagacidad de Flori, se deleita con el lírico Alfonso, entra en shock con el genuino y auténtico Pepe, sonríe, pícara, con la ironía mordaz de Julio, la espontaneidad de Ermitas la seduce, se asombra con el cosmopolitismo de Pili y el verbo profuso e irrefrenable de José. La locuacidad vivaracha de Espe se contrarresta con la minimalista perspectiva de María José, para luego toparse con el romanticismo de Loli y las intrépidas aventuras de la Trotamundos Victoria. La sensatez de Mari tranquiliza un tanto el panorama y la candorosa Conchi añade una pizca de ternura. Vicente se encarga de describir con detalle la escena, mientras Berce nos envuelve en su aura hedonista. Cándida, comedida y discreta, invita a retomar la calma, hasta que Elena, con su jovialidad,
aporta un precioso happy end a este batiburrillo de peripecias, ensoñaciones y escritura que con maestría aglutina la ínclita Chus Molina Raspal. María José Viz Blanco. A ver, eu teño sempre fago a veces en plan broma, outras veces non. En esta ocasión, o meu agasallo para vos, para os valentes que viñeste de ata aquí, que estou feliz de estar con vos, pois fixe un poema que fala un pouco do que é a creación poética miña, non? Un pouco o proceso creativo que decimos. Titúlase Poesía sublimada. En cada naco de vida, un verso no seu balbordo inquedo queren atrapar a esencia última do meu elixir máis íntimo. Tento mostrar indiferenza, pero o poder da poesía é tan inmenso que a miña vontade esvaécese e me eleva ata sublimación absoluta. Dun verso arrinca outro, coa emoción engadida no seu peto. Eu, con torpe trazo, traslado a intensidade lírica ao papel. Leo, corrixo e volvo a ler mentre sorrío e choro nunha chuvia, ás veces seca, outras humedecida pola paixón da escrita. Cando remato, a vida monótona engúleme coa súa boca famenta e fría, ata que o poema volve chamar na miña porta. La sorpresita final, como es de lo mejor del mundo de poesía que podéis escuchar, vais a sentiros privilegiados por escuchar esto. No me pongo de pie por si acaso no entro en la cámara, se titula Quo vadis Carolina. Don Eulogio no respira sin Carolina. Se pregunta hacia dónde ella camina. Me pide que la persiga y aclare los intríngulis de su vida. Yo contesto que no soy su amiga, que solo la conozco de vista, y aunque me llamen novelista, poco tengo de esa honrilla. Que me ha llevado 5 años escribirla. Vamos, no me he dado mucha prisa. Y la jubilación casi me pilla. Ah, ¿que si entiendo a Carolina? Pues no, no tengo ni la más remota pista de si es tonto, mal sabidilla o simplemente lista. Solo sé que esta mujer me inspira, aunque no sea ni mi hermana ni mi prima, pero sí un poco arpía. Esta moza mobrezana es una verdadera artista. Se dedica a la peluquería y recita con alegría y maestría a Juan Ramón y a su poesía. Quo vadis, Carolina, no te vayas de Galicia con tanta prisa. Mi Carolina añorada, eres un extraordinario tesoro, aunque mujer un tanto difícil como un fiero toro. Tu nombre, Carolina, es sobradamente sonoro, quizás por eso yo tanto te valoro. Descubro tu relato y la atención no aminoro, y vuelvo a leer y las páginas devoro, cual si fuesen líquido oro. En todo un multicolor coro doy fe y corroboro, o tal vez en unos pocos, lo ignoro, brota la emoción de cada poro. A tu lado se agolpan recuerdos que rememoro, y cada día que pasa me cercioro de que aún más te añoro. Con gran desespero lloro, y con lamentos te imploro. Vuelve pronto, Carolina, pues te adoro. Eu teño un costume que con cada unha das presentacións, ao final de cada unha das presentacións dos meus libros, en todos os sitios nos que vou, fago unha especie de poema paródico, o sea, unha broma. Entón, aquí teño a miña broma para hoxe. Exclusivo un para cada sitio, que non leo en ningún sitio. Non, que cada un ten o seu. Bueno, vade saber que hai moita repetición dunha terminación de palabra, buscando precisamente, pois eso, xogar das palabras. Oye, se me ve, non? Titúlase Unha muller con experiencia. Atención, isto é unha advertencia. Carolina Santomé, coa súa clarividencia, e sen ninguna clase de contingencia,
Dis que chega a Piloño para facer competencia as mozas que os domingos pasean con indolencia. Ela pensa que é unha loira de grande excelencia, pero eu creo que o seu é pura prepotencia. E o que digo non é unha incongruencia. Carolina ten un pouco de indecencia e reverencia, mas carece de negligencia e ineficiencia. Ou sexa, ben valía para estar na presidencia. Eu estou por levar a Valencia para que a perotendia das fallas e a súa contundencia poña en límite a súa repelencia. E todo isto que vos digo está en vixencia, por máis que era oferta de resistencia. Así remata esta ocurrencia que fixen un día de somnolencia, con moito descaro e moi pouca conciencia. ¿Ubi es Carolina? Nadie sabe a dónde se ha ido Carolina, si está en el Orzán, Riazor o en la piscina. Puede incluso que tomando algo con cafeína para intentar romper un poco su rutina. Es más, hay quien opina que está residiendo en la China. Yo solo le pido que no haga de su vida una ruina, porque yo soy la autora, no su madrina. Defectos y alguna virtud la joven aglutina, junto a un alto grado de indisciplina, que no se calma ni con una gran chocolatina. A ver si viene a la ciudad escolar y rebobina, deja de moverse como una bailarina, sin ocultarse tras ninguna gabardina, y se detiene en Clunia a comprar a Fina los mejores libros que son vitamina para el adulto y para la chiquitina. Leo mi poema. Se titula Reescritura. Se oye muy poco. Me pides reescribir mi historia, Después se la pongo aquí. que escarbe mi frágil memoria, que saque a relucir toda mi escoria, y encima querrás que suba la noria. Aduces que sería una solución compensatoria, con la que superar una existencia sin pena ni gloria. Mi problema radica en que carezco de capacidad adivinatoria, aunque desconozca qué poner en la dedicatoria, a todas luces obligatoria, en esto de la ciencia narratoria. Por tanto, escribo esta rogatoria dirigida a aquel que presuma de potestad decisoria. De ese modo, alcanzaré la apreciada victoria, a sabiendas un tanto transitoria e ilusoria. Mil gracias quiero dar a coruñeses y a coruñesas con euforia. Ha sido una celebración iresca plenamente satisfactoria. Mi poema se titula Sofía la desconocida. Sofía, ese peculiar personaje, acude a la aurea de bello paisaje para transmitir el mensaje que servirá de ensamblaje de emociones y oculto mensaje, en un privado y singular viaje, siempre con el mismo traje, de sentimental bagaje y adornada con su olvidado linaje. A su belleza, Federico siente férreo anclaje. Por ello, emplea todo su utillaje, aduciendo altas capacidades para crear hasta un fotomontaje, con pensamientos obtusos, carentes de aprendizaje. Leamos, pues, esta aberración, un auténtico libertinaje, pero que no carece de pinceladas de alto voltaje. Lendo, en esta ocasión, un poema. Este poema, contra lo que acostumo a facer, que fago poemas paródicos, este é un poema serio, o sea, non é un poema paródico. Titúlase Reconstrucción. Recompoñer. Recompoñerse. Pezas que o tempo espalla. Vidas orfas. Olladas quebradas. Tantas Sofías, Sanas, Federicos. Dramas que non queren soster o aire. Necesidade de tecer un existir, aínda que as mans treman. O corazón aberto e os sorrisos que atemperan as faíscas doentes. Os laios das lembranzas nesta fin da conta atrás. E hoxe, no Santiago empedrado e velo, coa miña xente tan de preto, reencontro a doce ledicia de reescribir unha esperanzada páxina da miña vida.
O poema que fago sempre un poema, esta vez non é paródico, sinto moito, xa vos fixen rir coa música, así que agora é un poema máis serio, que ten que ver, todos os poemas que leo nas presentacións, todas teñen que ver coa obra en cuestión. Este titúlase A Procura. O escritor non atopa palabras que envolvan de agarimo a súa Sofía. O ceo abrangue silencios e dúbidas. A terra, só a que ela pisa. Ninguén máis habita o paraíso. Extraños bicos en rostro, desexos e celos alporizando sentires. A musa de beleza fuxiría, poida que fique nesta vila piloñesa, ou mesmo o carón da andaxe herculina. Mais que importa onde? Unha muller descoñecida, dona do amor, de sentimentos agochados, naufragando na gamela do home solitario que procura unha ilusión. Almas equidistantes, reescribindo a súa historia de pezas esparexidas, desa linguaxe que o vento se empeñou en esquecer. Destripando a Sofía. Aquí me tenéis, lectoras mías, sin bata y con mil fantasías sobre Federicos, Anas o Sofías. Sus obsesiones, desvaríos y manías, plenas de silencios e ironías, con palabras escasas y baldías, habitan la totalidad de sus días. Federico sufre, invadido por la pasión y las apatías, mientras Sofía goza de libertades adquiridas y algunas alegrías. Ana y el Club de los Lunes, con curiosidades y sabidurías, habéis acogido amables estas pésimas elegías, productos de mi imaginación y de grandes osadías. Por todo ello, gracias os doy, amigas. María José Viz Blanco, 26 de junio de 2023. Esa descoñecida. Hoxe chega a Alegro, en Teo, unha escribidora estrafalaria. Dis que María José se chama. De seguro non a coñece nin na súa casa, mas non queda outra que escoitala, ou ben optar por coller o bus e abandonala. Quere amosar a Sofía e a súa vida disipada, unha personaxe da que xa moitos falan. Aínda por riba, contén unha novela dentro doutra novela. Imos ter que aturar a Amadeo ou a Adela, a Federico e os seus delirios de grandeza, sufrir os arroutos de Ana coas súas malas maneiras, e o optimista Daniel Rollo xunto coa inxenua Azucena. Nós non somos xente trabela, así que latricaremos un chisco a ver que descubrimos dela. Con un pouco de sorte, imos chegar a tempo para a cea. María José Viz Blanco, 16 de decembro de 2025. A colmea. As paredes construen panais de abellas mestras, coa danza pechada, nunha tristura infin de baleira. As fiestras estreitan a luz por buratos diminutos, afogan as almas que queren fuxir, libres. Teresa é ese descubrimento virxe que nomea con sorrisos e bondade. Ela teima con que o branco aínda pode ser máis branco, e que a negrura finou hai tempo. Non é doado non esmorecer cando son tan fríos os rañaceos. Porén ten sangue de fervenza moza, unha vida renovada que non perde folgos, alentados nos seus recentes 20 anos. Hoxe chegouse a formatos porque os bordos do prisma son múltiples e a ledicia non coñece liñas rectas e puras que apaguen a festa do seu libro entre tantas amigas e tantos amigos nesta cidade de cristal e heróis lendarios, de mar fero e xente aberta. Conta atrás, titúlase. O tempo da agarda ten pegada triste da cidade descoñecida e gris. Laios de dor na alma, profundos, coa emoción ferindo as paredes. Teresa despréndese dos medos e avanza, firme, cara ao obxectivo derradeiro. Unha chama de ilusión a guía.
Os días non deteñen o seu paso, mentre ao redor as flores murchan. Na procura da beleza, o libro de Teresa Prieto chega ao carón de Carmen, de Paco e da súa fundación, para ser quen de recibir a súa fonda aperta, coa ledicia e a calor morna de sempre, na quietude sabia da aldea, e co alimento das fermosas lembranzas nosas. Muy bonito. Construindo cegos. A cidade respira loumiños de cemento, mentres uns rañaceos de soños agroma. Os erros da inexperiencia dunha nena muller van esquecer os medos. A cidade ten feras nas fiestras, tolos encantadores nas rúas, homes doentes e femias apoucadas e soas. A tristura rube as paredes esvaradías, porén os sorrisos aplacarán a dor da derradeira arballada e do sol adoecido na pel. A cidade ten vida e ten morte. Ás veces, as lousas caen dos tellados e tentan esmagar a fouteza. Teresa Prieto non deixa de aprender que non ha de perder folgos. A ilusión renace entre follas novas, nas páxinas dos miles de libros que aquí se amosan e coa amorosa xente da Bella Compostela, nesta brillante mañá de inverno. Ai, que bonito. Se titula Extramuros. Inserta en la muralla gris de la incomprensión, la tristeza lucha por no amilanar a Teresa. Emociones contrapuestas, de corazones heridos y pujante esperanza, respiran entre las líneas de su obra. En este lugar donde la voz de la verdad habita en tantas ensoñaciones impresas, con la ciudad milenaria de profunda huella romana observándonos, esa severidad noble de los siglos, los personajes de esta historia de historias, con un único grito coral, traspasan los muros de piedra con el anhelo de continuar viviendo fuera de las páginas del libro, para instalarse en el placer de vuestras manos, lectores y lectoras lucenses, que acogeréis con mimo esta obra que la autora humildemente aquí os presenta. Desfacendo muros. A tristura bateu no muro cego que sepulta existencias líquidas e maneiras. Non é doado derrubar ou respirar. Entre sombras emocionais, Teresa Prieto loita por cumprir o seu objetivo. Non importa que os ventos viren contra ela, non ha de claudicar. Ten un sorriso posto da forteza e ilusión, mentres a dor é profunda ao seu carón. Hoxe, nesta terra galega nobre, unha vila que alardea de cruces de vida no seu nome, ela ven á procura de espallar a nova do seu libro, a biblioteca fermosa onde se mergullar nos sonhos literarios, os estudantes curiosos que han de facer medrar o abrallo e a ledicia de ler nos seus máximos. Coido que Teresa e a súa historia non van desexar sair daqui, onde mellor terán refuxio, máis que no verte do agarimo impreso, do merecimento e do básico de ser. Gracias. Adobe triste y esperanzado, se titula. ¿Cómo confesar que ladrillos y adobe son testigos de vidas sin horizontes, encalados de tristeza, en edificios sin alma y enclaustrados en la nada? Teresa Prieto emerge con su pujante juventud, despertando a los olores y al tacto, con mirada curiosa, con potente ilusión, en mitad del insondable pozo de la desesperanza. Lucha por conquistar su anhelo, como una heroína antigua y valiente en la batalla. Hoy busca lectores y lectoras de su obra en la histórica Libro Ouro, donde, como su propio nombre indica, mana valioso oro de la página escrita. En este Vigo histórico, de tesoros ocultos, de barcos pirata, de cielos surcando su insólito mar, que enamora por su milenaria hospitalidad. Muy bien. Titúlase Na procura da luz. Teresa Prieto
Olla cara ao ronsel da luz. Está no remate do sufrimento que te afega ao seu redor. A textura habita a atmosfera gris e opresora, empeñada en tinguila a ela e aos seus compañeiros de viaxe. Non é doado desprenderse desta existencia sen folgos. Porén, habita nela unha luminosidade tenue, un desexo esperanzado. A procura da afouteza que precisa chega hoxe aquí, a este espazo fermoso, no eixo que xungue tantas voces da escrita, na áurea ancestral de pontes cheas de historia, río caudal e pozas milagreiras, onde nada é alleo e todos somos nós. Unha pegada no muro. Nesta boa vila que é ponte, ría e río caudal, hoxe repousa pegada no muro da auga. Mollada está a tristura de Esteban ou Mimí, e dela xurde o camiño enxoito que leva a Teresa, o ceo da autoestima e do amor. Historias de emocións mesturadas que deixan o corazón ferido e un sorriso tímido, de cando en vez, para aliviar as contradicións do atónito existir. Neste novo espazo lector novel do lecer e do coñecemento, atópase Teresa Prieto coa súa historia aloxada, con intenso gozo, nos seus estantes coloridos de palabras e soños, e debecendo voar as mans do agarimoso lector, abraiado e curioso, nesta Pontevedra elegante e vital, de indiscutible engado. Versos para un aniversario agardado, dedicado á artista visual Margarita Viz Blanco. Ela parte á procura de aniversarios novos que poder celebrar na mesa ovalada do salón. Ao chegar a data, con tremores de pegada rotunda, cal se fose un búmerang, retorna ás súas raíces, inxectada coa vacina da ilusión, para soprar as candeas acabadas de acender. Os anos pingan do aleiro, como pingas frescas que xogan, brandas e tenras, tentando mergullarse nun río imaginario, fértil. Estas candeas que recordan unha vida plena alumean de novo, xigantes adormecidos espreguízanse. Silenciados quedan os recordos agrios no espello que xa deixou hai tempo de reflectir as soidades rexeitadas. Agora tan que festexar, porque os anos non afunden o barco. Hai sereas que os elevan ao cénit desexado. Nin máscaras hipócritas nin bengalas son quen de soterrar tantas emocións no agochado tarro de marmelo amargo. Este novo aniversario, Margarita, viaxe na carruaxe da túa rebeldía, desatando os fíos que tentan afogar o alento. Porén, deixa que o reloxo de area non se deteña neste tempo que roubas o teu desenlace e segue coa ledicia de seres sempre unha nena esperta. Préndete da rama tenra dos nosos abrazos líquidos. Moitos parabéns, querida irmá artista. Os abrazos líquidos.